Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo está, señor Ariel Corbetti? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdona que yo no soy buen técnico eh, en- de internet y Somos dos. No, no se preocupe. Creo que compartimos más la fotografía que ser tecnológicos. Pero bueno, así es. y bueno, el día de hoy tenemos al abogado máster en Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de París, Patron Assad, máster en Derecho de Negocios en preparación de la Universidad de París, Pantheon Assad, no sé si lo estoy diciendo bien, Sí, muy diplomado bien. en Derecho Bursaltil, Universidad Latina de Panamá, cursos intensivos de tributación internacional del 2012 al 2016, múltiples artículos y ensayos jurídicos. Este es Ariel Corbetti. Bienvenidos en la calle. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí son casi, de hecho, son las 11 de la noche para mí. Claro, Eh, Estoy desde París. Saludos a quienes nos escuchan. Ojalá podamos hacer esto muy interactivo. claro. eh, y los felicito por querer hacer un conversatorio sobre todos estos temas que de alguna forma afectan la realidad nacional y que son de mucho interés para un ciudadano responsable, ¿no? Yo en lo personal puedo dar una óptica no solamente técnica, sino de un observador eh, que lo está viendo, digamos, desde la barrera. No, Correcto. no, no ha sido siempre el caso, pero eh, puedo apreciarlo sin pasión, que es lo que realmente en estos momentos el país necesita, ¿no? Claro, necesitamos personas que sean profesionales y frías a la vez, que podamos, que se pueda entender y puedan darnos una respuesta, no una respuesta en caliente, sino una respuesta calculada, como es el tema de la legalidad y los decretos ejecutivos programados durante esta crisis del COVID. Tenemos mucho, mucho en común. A ti que no te ha llegado la rasuradora y a mí no me ha llegado el peluquero, ¿no? No, no, estamos en huelga, estamos en Ah, huelga. estás en huelga. No, lo mío no es simbólico, lo mío es que estoy en plenos exámenes y la verdad es que prefiero concentrarme en esto que irme a hacer un corte de cabello, Claro, ¿no? imagino. Bueno, entremos en materia. El público estará haciendo algunas preguntas, algunos comentarios posteriormente, pero vamos a comenzar. ¿Cómo usted definiría el decreto ejecutivo de la cuarentena? Mira, yo te quiero hacer una introducción un poquito larga, Por favor. eh, porque eh, muchas personas hablan de muchos temas, pero no realmente los manejan. Eh, La República de Panamá teóricamente está fundada sobre, el nombre lo indica, una república. Una república implica una organización política destinada a la satisfacción de las necesidades del ciudadano, a su protección, al cumplimiento de una serie de fines del Estado, como es la justicia, la protección, la seguridad del bien común. Eh, Pero no es cualquier república. Las repúblicas son producto de un proceso histórico de formación y que implican también varios componentes. Eh, en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, se vieron los fenómenos de consolidación de los llamados las repúblicas políticas, democráticas, sobre la base de un Estado liberal de derecho. ¿Eso qué implica? Eso implica que el poder político está sometido a la ley, que el principio de la legalidad es la piedra fundamental sobre la cual gira
la vida del Estado. Toda la administración pública está limitada por ese principio. Pero no es el único, es el más importante. Establece límites a la acción política, a todo lo que los gobiernos pueden hacer en el mundo. Y esto es la democracia occidental. Y los países que han sido o que han construido sus estados alrededor de los mismos principios que compartimos en el hemisferio occidental. Hoy por hoy no se habla de imperio norteamericano, se habla de imperio occidental, y es un imperio no solamente militar, político, económico, sino también filosófico. Si vas a Japón, aparte de su monarquía, encuentras las mismas instituciones que se adoptaron paulatinamente a lo largo del siglo XX y sobre todo después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, para ponerte un ejemplo. Entonces, el mundo actual es producto de estos principios y estas reglas que te estoy mencionando. La limitación de los poderes por parte del derecho crea lo que llamamos un Estado de Derecho. La sumisión del poder a la legalidad, la independencia de los tribunales, el control de la constitucionalidad de los actos políticos y de los actos de gobierno. Eso es fundamental. Eso hace que un país sea del primer mundo versus un país del tercer mundo. El tercer mundo, cuarto mundo, quinto mundo, no es que signifique que sea pobre o el otro que sea rico. Significa que haya instituciones que funcionen frente a un país que tiene instituciones que funcionan. No importa cuánto rico sea materialmente, sino que tienes instituciones que funcionan. Eso es lo que hace la diferencia entre un país de primer mundo o uno que no lo sea. Claro. Tú tienes, por ejemplo, países ricos, que son Brasil y Argentina, que son países ricos, pero que están en quiebra, y no son del primer mundo por razón que sus instituciones no funcionan adecuadamente. Tú tienes, por ejemplo, en Brasil, que se destituyeron en un año casi 3 presidentes. Tú tienes en Argentina, que hace unos años atrás hubo, en un periodo de 2 años, hubieron 6 presidentes. Los países que no respetan las libertades ciudadanas y que el poder político no tiene límites, no puede ser jamás un país del primer mundo, así sea el más rico de la tierra. Claro, entonces en esto estaría entrando la corrupción o la poca importancia del Estado hacia sus ciudadanos. Entonces, rompemos con esto de que el país con más calles, con más tecnología, con más edificios, no es un país de primer mundo. No, como decimos, vamos hacia el primer mundo si no cumplimos las características de protección y de derechos y deberes de los ciudadanos, del Estado hacia los ciudadanos y los ciudadanos hacia el Estado. La jungla la transformaste de árboles a cemento, pero sigue siendo jungla. La civilización se define, entre otras cosas, por el control que tiene el ciudadano sobre el uso de la fuerza. Si no, estaríamos matándonos en las calles. La civilización no se define sobre la base de cuántos edificios de 60 pisos tengas en tu ciudad o cuántas carreteras sin hueco tengas. Costa Rica es un país que nosotros catalogamos del tercer mundo, nosotros los panameños catalogamos del tercer mundo porque económicamente está en un renglón inferior a nosotros, no tiene los niveles de desarrollo económico que tiene Panamá, sin embargo, tiene educación que funciona, salud que funciona, justicia que funciona, estructuras estatales que funcionan, y tenemos como ejemplo que la OCDE, el Club de los Países Ricos, invita
a formar parte a Costa Rica y no a Panamá. Exacto. Entonces, nosotros los panameños no podemos andar viendo al vecino y diciendo, se compró una camisa de $100, yo me tengo que comprar una. Correcto. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo llegó a comprarse la camisa. Ajá. ¿Cómo se compró la camisa? Claro, lo que pasa es que los panameños nos gustan los carnavales y nos gustan las fiestas patrias que ya no son celebración ni conmemoración, sino son una extensión del carnaval, pero no nos gusta lo que significa construir un país mejor, que significa responsabilidad, significa seriedad, significa ponernos en orden. Mencionaste la corrupción. La corrupción es un mal que carcome nuestro país desde hace muchísimos años, no es nuevo. Lo único que se ha agravado en los últimos 15 o 20 años, porque nos convertimos en un país rico y ningún gobierno le roba al pobre para seguir siendo pobre. Los gobiernos roban en los países ricos para empobrecerlo. ¿Qué hacemos? La corrupción es un fenómeno. Es un síntoma, no es la enfermedad. En algunos países ese síntoma es pequeño, le dan una medicina, un Tylenol, una aspirina y se cura. En otros es una cortada que sangra, le dan 2 puntadas y cierra. En otros es una brecha muy grande que genera un desangramiento y hay que amputar, quemar o coser. Te pregunto, ¿dónde tú crees que está Panamá? Creo que necesitamos una metástasis. Estamos en una metástasis. Yo creo que el problema no está ahí, porque la corrupción, como te acabo de mencionar, no es una enfermedad, Un es síntoma. un síntoma. Y eso nosotros nos confundimos pensando que la causa de nuestros problemas es la corrupción. No, la corrupción es parte de nuestros problemas, pero no es la causa. ¿Que es un gran problema? Ciertamente es un gran problema, pero no es la causa de nuestro problema. Entonces, sigo con esta introducción para aterrizar en la pregunta principal que me hiciste. Correcto. El Estado de Derecho, que significa limitar los poderes políticos de los gobiernos a través de reglas jurídicas establecidas que deban forzosamente cumplirse bajo el principio de legalidad, implican también una concepción democrática de los políticos que están gobernando el país. A eso nos lleva a la gran pregunta que yo te voy a hacer a ti. Por favor. ¿Qué es democracia para ti? Bueno, la democracia para mí viene desde el ejercicio de poder uno tener un voto, de poder aplicar su opinión respetando a la opinión ajena, ¿no? Para ahí, dijiste 2 cosas. Y yo te voy a decir que creo que dijiste 3. Ajá. La primera que dijiste que no mencionaste con palabras, pero que tratando de encontrar la respuesta me demostró que no sabes qué es democracia. La segunda es que redujiste la democracia a un problema del voto. Y la tercera que dijiste es que es un tema así como nebuloso y complicado para, no sé, ¿qué es la democracia? Un país es democrático cuando resuelve sus problemas por la vía democrática, consensuando, discutiendo, respetando la opinión de los demás.
que tiene previstos en sus constituciones mecanismos para resolver las disputas sociales a través de un arbitraje. Ese arbitraje necesita un árbitro. Cuando ese árbitro existe, es fuerte, respetado, tiene legitimidad, ese árbitro es reconocido, la democracia es fuerte. Ese árbitro, en las disputas entre el ciudadano y el poder, es el órgano judicial. En las disputas entre el Estado, entre los órganos del Estado, ese árbitro es el órgano judicial. Pero cuando esto no funciona, ese árbitro es el soberano, nosotros, el pueblo, individualmente, que vamos a pegar y votamos. De ahí que hay dos concepciones, y aquí aterrizo ya. Por favor. La concepción de Rousseau que decía el pueblo al poder, democracia directa, eliminemos el Estado, eliminemos los políticos, un idealista total que terminó con el contrato social, donde tú y yo damos nuestro consentimiento para la vida que tenemos en el país que tenemos. Yo te pregunto, cuando tú naciste te preguntaron a ti el país que querías. Cuando llegaste a los 18 años tú dijiste yo no quiero este gobierno, pero te preguntaron y te hicieron caso. ¿No? Esa es la gran discusión, esa es la gran discusión entre Maquiavelo y Rousseau, que Montesquieu llegó y lo puso en orden diciendo república y democracia es la mejor combinación para resolver los problemas del pueblo, del país. ¿Por qué? Porque no significa que van a desaparecer los problemas, pero vamos a construir un mecanismo político y un mecanismo social de resolución de problemas. La democracia no supone la inexistencia de los problemas, al contrario, significa que los estamos reconociendo y que estamos creando el mecanismo para resolverlo. Bien, ya te llevo dos conceptos: Estado de Derecho, democracia y república. ¿Ok? Un francés que anduvo por Estados Unidos en el siglo XIX se dio cuenta que la base del Estado de Derecho, la democracia y la república es la igualdad de los ciudadanos. Y un norteamericano que es profesor en Harvard escribió, y es el último grito de la moda, que la democracia no tiene sentido si aparte de la igualdad de los ciudadanos no se trata de justicia con equidad. Bien. ¿Tenemos los conceptos claros? ¿Me seguiste? Claro. ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda? Sí, hay dudas que después les voy a escribir y les voy a preguntar. O sea, hoy estamos aprendiendo. Hoy yo creo que más allá de tener una conversación, vamos hoy a una escuelita, para mí y para muchos, porque vamos a aprender. Bueno, yo estoy aquí aprendiendo. Yo acabo de salir de mi curso de Derecho Político, de hacer mis exámenes. Me acabo de inscribir en la maestría de Filosofía del Derecho y Derecho Político. Y vaya, esto no lo sabemos por generación espontánea, hay que estudiarlo. El problema es que mucha gente habla de esto sin haberlo estudiado. Sentarse, leer, analizarlo y tener las palabras cómodas o las palabras para que se pueda entender. Porque a veces tratamos de tener los conceptos, sin embargo no logramos entender lo que significa la democracia, y hoy quedamos desnudos pues, ante ella, ante cuál es lo que siempre andamos levantando un cartelón, peleando
que exigimos democracia, estamos contra la corrupción, pero ¿qué es la corrupción y qué es la democracia? Entonces quedamos en nudo cuando encontramos personas con mayor sistema de sapiencia. El problema no es que si haya gente que sepa más o menos, el problema es que hay que saber reconocer que uno no sabe, Exacto. sin pena, sin pena, y decir, hey, ¿sabes qué? Necesito saber, porque no hay ideas preconcebidas de esto. Aristóteles y Platón, que escribieron La República y la historia del ciudadano, con Sócrates se tomó la cicuta y se suicidó para demostrar que había que respetar las leyes del Estado, así sea, no nos gusten. Eso fue hace más de 2000, 3000 años. Y todo el desarrollo de la filosofía con relación al Estado tiene 3000 años de existencia desde los griegos. Mira, en una clase, ya para aterrizar, de estas que te sorprenden a veces, en Derecho nos dicen en primer año de Derecho que uno de los primeros códigos conocidos en la historia es el Código de Hammurabi, de un señor que vivió por allá por el año 2000 antes de Jesucristo. Y resulta que el Código de Hammurabi es una gran piedra que encontraron tirada en Siria en unas excavaciones por allá por el inicio del siglo XX. Y comenzaron a leerlos y estudiarlos. Y créeme lo que no eran tan salvajes esos señores cuando te decían que no podías robarte a la mujer del prójimo, no podías matarlo o no podías robar porque tenías una sanción. Es el primer código estatal que establece sanciones por delitos y cada delito una sanción. Entonces, hay progreso. Nosotros en Panamá pareciera que estamos en un proceso involutivo, que la corrupción forma parte de ese fenómeno, de ese síntoma del cual te hablo, que nos indica que la cultura política del ciudadano está en franca regresión. El ciudadano no conoce sus libertades y aquellos que las conocen porque las viven piensan que son ilimitadas y piensan además que las pueden ejercer como les da la gana. Exacto. La democracia está construida bajo un principio, y aquí voy al tema principal. Bajo el principio de responsabilidad del ciudadano. Tú eres responsable cuando eres mayor de edad, porque a partir de mayor de edad tienes capacidad jurídica para comprometerte, sabiendo qué es bueno y qué es malo, sabiendo distinguir y sabiendo que hay unas reglas que tienes que cumplir. Panamá está en un proceso involutivo como no sé si recuerdas una película muy conocida que se llama Benjamin Button. Sí. En Benjamin Button, él nace viejo y muere joven. Nosotros nacimos jóvenes, hermosos, con una juventud como el Frente Patriótico que luchó por las libertades ciudadanas, logró muchas cosas y los avances sociales que tenemos es producto de las luchas históricas, el sacrificio de los mártires de enero que lograron recapturar para Panamá el canal. Pero ahora nos gusta más la parranda y el reggaetón que pensar en el país. Los decretos de estado de emergencia responden a esta realidad que nosotros vivimos. ¿Por qué? Es un hecho que existe una pandemia de salubridad pública. Yo escribí en mi Facebook, porque yo utilizo mi Facebook como si fuera un blog, que advertía desde el inicio de la pandemia que ojalá
la primera víctima de la pandemia no fuera el Estado de Derecho. Y habiendo definido ya el Estado de Derecho como aquel Estado organizado para limitar el poder público, lo que estaba advirtiendo en el fondo es que ojalá que el Ejecutivo no olvidara que su poder debe estar limitado. Hay una película que es muy interesante de ver en los primeros minutos, que es la de Spider-Man, creo que de hace como 3 años, cuando la primera de la trilogía matan al tío de Spider-Man. Y cuando Spider-Man va a rescatarlo, lo tiene en sus brazos, se da cuenta que está muriendo, el tío le dice, un gran poder viene con una gran responsabilidad. El Estado actual, dirigido por el presidente Nito Cortizo, se enfrenta a una gran pandemia. Y lo primero que hace es decretar el estado de emergencia basado en la Ley de Contratación Pública. Cuando la Constitución Nacional, en el artículo 55, establece el mecanismo para establecer o decretar el estado de urgencia nacional. Y hay una gran diferencia. Porque el estado de emergencia nacional de la Ley de Contratación Pública tiene como objetivo el facilitar en periodo de emergencia la contratación de bienes y servicios que resuelvan un problema inmediato, una inundación, no hay tiempo, la gente se está ahogando, hay que construir un refugio, no tengo tiempo para hacer una licitación que me toma 3 meses, con las impugnaciones 1 año. Vaya, declaro el estado de emergencia y compro los bienes y servicios para resolver ese particular. Pero como se dieron cuenta que la ley de contratación pública no suspendía ni facilitaba la suspensión de las garantías constitucionales, ni facilitaba el hecho de impedir la libre circulación de las personas. Hicieron mano del Código Sanitario y decretaron una cuarentena nacional. Una cuarentena con un toque de queda. La cuarentena del Código Sanitario te dice que en caso de que una persona, un grupo de personas en un área determinada se presente un problema sanitario, tú puedes limitar la circulación de esas personas e impedirlas, meterlas en un lugar específico para aplicarles una medida de salubridad pública, sanarlas, etc. Pero se les olvidó algo, que yo voy a aplicar la cuarentena a las personas enfermas, pero ¿qué hago con las personas sanas? Exacto. Decreto el toque de queda. El toque de queda es una medida del Código Administrativo restrictiva de las libertades en ciertos lugares, pero el Código Administrativo no establece una facultad específica al Ejecutivo para decretarlo en todo el territorio nacional de forma indeterminada, sin límites de tiempo, etcétera, etcétera. Solo el artículo 55 de la Constitución Nacional permite establecer restricciones de las garantías y libertades fundamentales que no hicieron uso del artículo 55 de la Constitución Nacional. En este punto te vuelvo a traer a mi introducción.
Yo creo que a lo mejor te he mareado y te cansa un poquito, pero solamente piensa en esto. Si el Estado de Derecho dice que el poder está limitado por el principio de legalidad de los actos públicos y que el Estado, el Ejecutivo, no puede hacer lo que la ley no le permite, han decretado por más de 2 meses las restricciones a las garantías fundamentales del ciudadano, basados en textos legales que no le facultan a hacer lo que han hecho. Te pregunto, ¿estamos en vigencia del Estado de Derecho? No. Bien. La democracia, como la definimos al inicio, significa que ante la duda, ante los problemas del ciudadano, ante los conflictos de poder, ante los conflictos de las libertades ciudadanas, el Estado tenga dónde recurrir, ya te dije a dónde, para defender esos derechos. Te pregunto, bajo la óptica de que la Corte Suprema de Justicia se declaró en receso por la pandemia, el Estado de Derecho sigue existiendo. Es que el ciudadano todavía vive en un país democrático. No tiene donde recurrir a defender sus derechos y garantías. Esta pandemia se llevó no solamente la salud de, lamentablemente, las personas que fallecieron, sino que se llevó la salud del Estado panameño. Yo soy un fuerte creyente que en estos momentos ni hay Estado de Derecho en Panamá, ni hay un país democrático actualmente en vigencia. Okay. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí es donde, entre las preguntas más comunes que tenemos es si el actuar de la policía durante esta crisis, violando domicilios, sin orden previa, esto se puede dentro del estado de emergencia. El problema es que, como las garantías nunca fueron suspendidas, entre ellas no se suspendió bajo ningún concepto la protección constitucional del domicilio, un policía o una autoridad de policía sin una orden de autoridad competente judicial, o bajo un hecho de infragante delito que permitiera o justificara que la intervención de la policía fuera necesario, te tengo que decir que, ¿no?, que esa intervención policial sin orden de autoridad competente o sin justificación alguna es completamente ilegal. El problema de la ilegalidad, como te lo he planteado, es que ¿dónde reclama el ciudadano? Porque el ciudadano tiene que darse cuenta de algo. No es solamente el hecho de que le están violando sus derechos. Es que ¿dónde reclama? ¿Cómo se defiende? No es saliendo con 4 pistolas a dispararse con la policía, haciéndole bulla, tirar piedras, como he visto algunos videos. Eso es un país salvaje. Lo acabamos de definir. Es decir, el ciudadano no tiene quien lo defienda. Si en un Estado de Derecho
de primer mundo al que nosotros aspiramos, casualmente son las instituciones las que defienden al ciudadano. Están ahí para eso. Y en realidad nos encontramos desprotegidos. Pero No entonces tenemos estamos, dónde acudir. pero entonces, ok, pero entonces la población que sale enardecida es sale por situaciones comunes como la falta de alimento, la falta de saber sus derechos constitucionales y la falta de que no hay una institución que en este momento sea la que lo defienda. O sea, entonces también cuando vas dentro de la protesta se te acusa con el artículo 308 o 307, que es la que habla que tú quedas como un propagador del virus, en vez de realmente decirle que el problema que estamos aquejando es el de la falta de alimentación, la falta de comida que nos prometió el Estado y que hizo un préstamo para que esto entrara, ¿no? Hacen una crisis, existe la crisis sanitaria científicamente, más eso crean una crisis social, una crisis económica. Claro, porque hay un tema, vuelvo y contó, acuérdate de la introducción que te acabo de hacer. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Cuando tú le quitas las libertades al ciudadano y le dices, tienes que quedarte en casa, no puedes salir ni a trabajar, no puedes salir a buscar alimento, no puedes hacer nada. ¿Aló? ¿Te fuiste? No. Sí, aquí estoy. Bueno, cuando tú le dices al ciudadano, te quito todo y tienes que quedarte en casa, estás ejerciendo el poder estatal. Eso implica gran responsabilidad. Por eso es que las limitaciones no pueden ser indefinidas, no pueden ser ilimitadas. Te voy a poner el ejemplo de lo que yo he vivido aquí. Yo soy extranjero en Francia, pero en Francia el Estado nunca desapareció. El presidente cada vez que quería presentar una limitación a las libertades ciudadanas, iba al Parlamento, que es la representación del pueblo. Aprobaban la ley y él tomaba las medidas. Si había que prorrogarlo, iba nuevamente al Parlamento y aquí está la ley para prorrogar las restricciones a las libertades. Yo nunca dejé de poder salir a la calle. Yo tenía que llenar un simple formulario, y lo tengo aquí a mano. Me hacía responsable si yo mentía. Y si me encontraban en la calle haciendo otras cosas que no era lo que yo había puesto en el formulario, eran 200 euros de multa. Okay. Pero yo nunca tuve que mostrar mi número de cédula o salir solamente los lunes, los miércoles o los viernes por razón de mi sexo. Eso se lo explico a un francés y no me lo va a creer. No lo entiende. El órgano judicial nunca dejó de trabajar. Si yo tenía un problema, yo iba y presentaba mi demanda. Las universidades y las escuelas no dejaron de funcionar. El Estado no desapareció. Y si yo tenía algún problema de salud, tomaba el teléfono y tenía una ambulancia en 3 minutos aquí. Entonces, un gran poder implica una gran responsabilidad. Tú no puedes exigirle al ciudadano común que se quede en casa si él no tiene cómo satisfacer sus necesidades vitales. Yo como ciudadano extranjero viviendo aquí, aún así, si yo tenía problemas de alimentación, yo llamaba a un número que tengo aquí y yo explicaba mi situación y yo iba a ser alimentado. Si yo tenía problemas de salud, yo llamaba a un número que aquí tengo y me venían a buscar a llevar al hospital. Entonces, el Estado no desaparece, como ocurrió en Panamá. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Es que no podemos vivir sobre el sálvese quien pueda.
Bueno, como actualmente, o sea, ahorita acabamos de romper, hoy es 1 de junio y acabamos de romper 2 meses de casi 2 meses de lo que fue la cuarentena dividida por sexo, por día. Eh, Ahora entramos a un toque de queda de 5 de 7 de 7 de la noche a 5 de la mañana, donde sale todo el mundo sin tener un cumplimiento, porque abrir un bloque 2 donde solamente hay especializaciones de trabajo, sacas a la mareada de la gente teniendo científicamente el punto más alto de infectados, y sálvate quien pueda. Pues entonces hacemos unos préstamos, el Estado, y digo hacemos porque le corresponde al Estado y a los ciudadanos pagar estos préstamos por miles de millones de dólares, donde realmente todavía aún no le llega al 100% de la población las ayudas que para esto se hicieron estos préstamos. Lo que pasa es que, ahí te corrijo en algo, Ajá, por favor. es que todavía no sabemos para qué se hicieron los préstamos. Yo he discutido esto con algunos economistas y con algunos personajes amigos vinculados al actual gobierno y otros que no lo están. Y me argumentan que, bueno, parte de los préstamos fue para asegurar el funcionamiento del Estado por lo que resta del año, para garantizar que el sistema financiero no se caiga y que la recuperación no sea tan dolorosa. También se hicieron estos préstamos con el fin de poder repagar la deuda que ya tenemos contratada. En fin, hay muchas razones, otras que no son la de garantizar la responsabilidad que tiene el Estado frente al ciudadano. Y eso es grave, porque una de las cosas que debe hacer un buen gobierno es explicarle al ciudadano las cosas que hace, porque el país no le pertenece al gobierno cada 5 años. Nosotros no somos siervos, nosotros somos ciudadanos. Somos Los rebaño. ciudadanos tenemos, los ciudadanos tenemos derechos a ser informados de las acciones de nuestro gobierno, porque gobernar no significa mandar, sino obedecer. Pero, Ahora, tú acabas de mencionar la situación del desconfinamiento. Te voy a dar mi experiencia aquí. por favor. El desconfinamiento en Francia se ha hecho por fases, poco a poco. E igual ha habido intranquilidad del ciudadano. Pero el gobierno ha hecho un gran esfuerzo de comunicación, de explicación y tal. El gobierno no ha desaparecido y ha dejado en manos de los técnicos o científicos la toma de decisiones. Eso es un consejo asesor, pero la responsabilidad de la toma de decisiones es del gobierno. Nosotros no elegimos a los médicos para que gobernaran, elegimos a los políticos que su responsabilidad es asesorarse con los buenos médicos. Pero al final, la responsabilidad va a ser del gobierno PRD Nito Cortizo y no de los médicos que lo asesoraron. Exacto. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque no podemos decir que las decisiones sobre las libertades ciudadanas que han sido violadas por estos decretos, que a mi juicio son inconstitucionales e ilegales, y atribuírselo a los médicos que dijeron que no había que salir. Nosotros en Francia, como te dije al principio, hemos tenido plena libertad para salir responsablemente, bajo el principio de que si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en tu casa, ¿no? Así que yo salía, compraba mis víveres en el supermercado y volvía a mi casa y seguía estudiando. Salía al parque porque el virus no se transmite en áreas abiertas. Salía aquí al parque, daba mis vueltas, hacía algo de ejercicio y volvía
a seguir estudiando. No tenía nada que hacer en la calle. Y eso que me gusta tomarme un vinito con un café en la tarde, Claro, no, delicioso. Pero no puedes tener a la ciudadanía conculcándole sus derechos, violándole sus derechos y además sacrificándole sus necesidades vitales. No puedes. exacto. Tienes que hacer un proceso de desconfinamiento, que puede ser fácil, como aquí, o puede ser doloroso, como allá. El problema es que hay que hacerlo con responsabilidad. ¿A qué llamo con responsabilidad? La primera responsabilidad del gobierno es informar y educar. Yo he visto, porque estoy plenamente conectado con una cantidad infinita de salas de chat, de WhatsApp y de Facebook, y veo lo bueno, lo malo y lo feo que se dice de todos lados. Y lo que te puedo decir es que hay una tal desinformación que lo que hay es un pánico en la médula del hueso. Ayer, por ejemplo, comentaba con alguien que puso que no había que salir a la calle y que no había que salir porque el virus se propaga por el aire. Eh, Casualmente, ayer yo andaba de paseo por aquí, los parques, la gente en los parques con distanciamiento social, pero los parques caminando en las calles, pero con distanciamiento social, cada uno con su botellita de alcohol, y donde había mucha gente, inmediatamente la mascarilla. Una vez estabas en área abierta, te quitas la mascarilla, porque la mascarilla, te lo pueden decir los médicos, no la puedes usar permanentemente porque te genera dióxido de carbono Sí. y eso lo respiras y te ¿Mm? puede envenenar. Así que lo que hay que hacer es adoptar las medidas sanitarias justas y necesarias. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado, no puedo entrar todos juntos. Hacemos una fila y vamos entrando poco a poco. Entramos, nos ponemos alcohol y la mascarilla mientras estemos adentro. Una vez salimos, ya no podemos quitar la mascarilla. Ahora, lo ideal es siempre llevar su botellita de alcohol y demás. Claro, Pero hay que recuperar las libertades ciudadanas por dos razones para concluirte este pedazo. La primera es que no se pueden violar permanentemente las libertades, garantías y derechos del ciudadano. No se pueden. Y sobre todo, si la Constitución no ha sido activada a través del artículo 55, que es el que permite la limitación de esas libertades. Y lo segundo es que una razón biológica. El ser humano no está hecho para estar encerrado, cerrado, claro. O sea, el encierro es un castigo. ¿no? Y además, te digo, es que es algo biológico, físico. El hombre es gregario. Entonces, dos conclusiones podemos sacar. Uno, el Estado de Derecho y Democrático de Panamá desapareció durante la pandemia. No sé si lo vamos a recuperar porque se supone que todos estos decretos tienen fecha de cumpleaños. ¿Mm? Mientras dure la pandemia, El estado de emergencia, ¿no? claro, la pregunta es, ¿cuándo se puede entender que desapareció la pandemia? Porque el virus va a seguir en todos los países. Propagándose. Va a seguir latente. Va a haber gente que se enferme, gente que se cure, gente que va al hospital, gente que salga al hospital y gente que se muera. Lamentablemente. Es un virus que va a estar aquí por mucho tiempo hasta que encuentren o una cura y un tratamiento o una vacuna. Pero es un virus con el que vamos a tener que vivir. Ahora, ¿cuándo se termina la pandemia?
recuperaremos el Estado de Derecho y la democracia y nuestras libertades. Cuando lo decrete la OMS, un ente políticamente ilegítimo, porque nadie vota por él, lo eligieron alguien en algún lugar y son los que mandan en el mundo. Eso no es democrático. Claro, son autoridades de autorregulación. Son asesores, Ajá. pero no mandan. Manda nuestro gobierno por el cual nosotros Nosotros votamos. votamos y ejercimos democracia. Y te Maestro, reitero la introducción. ajá. Maestro, como como lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, faltan 5 minutos. Creo que una pregunta de que la gente, saludos a todas las personas que están conectando, a las personas que nos han acompañado. Hoy hablamos con el magister Ariel Corbetti, que está en París, hablándonos un poco sobre la legalidad institucional del Estado. Podemos hacer una última pregunta que la gente me ha escrito bastante. ¿Los decretos ejecutivos sobre el tema laboral violan el Código de Trabajo o simplemente no son éticos en esta crisis? No, si partimos de que hay un principio de legalidad, mientras no sean declarados ilegales, los decretos que suspenden los efectos de los contratos son legales. Tendría que declarar la Corte Suprema de Justicia que no lo son. Pero técnicamente entiendo yo, desde el punto de vista técnico, que son legales, porque lo que hacen es generar un mecanismo para facilitar una situación que el Código de Trabajo ya prevé, la suspensión contractual de los efectos del contrato, por efectos de la pandemia, fuerza mayor. En otras palabras, un empleador que por efectos de la pandemia no puede seguir operando, lo que ha hecho es ir al ministerio, y el ministerio con estos decretos lo que ha hecho es facilitarle el proceso de suspender el contrato. El problema no es, o la pregunta realmente no es la legalidad o no del decreto de suspensión, porque yo creo que ese es uno de los decretos de los que podríamos considerar de los mejores, ¿Okay? O de los menos dañinos, el decreto de suspensión. El problema radica no en la suspensión, sino en la recuperación del trabajo por parte del trabajador. Y es que una vez vence la suspensión, se supone que el trabajador debe volver a la empresa y el contrato de trabajo suspendido cobra fuerza y vigor. Vuelve a aplicarse, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabemos que algo pasó. Lo que no puede suceder es que al día siguiente que ese trabajador vuelve a su lugar de origen, a su trabajo, al día siguiente el empleador venga con una carta de despido, porque esas no son las reglas del juego, porque el trabajador no es culpable de lo que sucedió, tampoco el empleador. Y yo puedo decir que el empleador también es una víctima de esto. Okay. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el Estado francés? El Estado francés, viendo esta situación, ha hecho dos cosas. El teletrabajo, donde el Estado paga, y una vez los contratos suspendidos, el empleador puede ir al Estado y decirle, mire, señores, yo estoy en una situación en que no puedo seguir pagándolo, ustedes me pueden ayudar, y el Estado tiene un presupuesto para ayudar a esas empresas, para que esas empresas no despidan. Como debería ser acá. Claro, no es un subsidio, es una ayuda. Oye, es que si no se ayuda, se derrumba la economía nacional. Entonces, yo creo que la previsión estatal debería permitirle crear
un mecanismo para acudir en salvamento de esas empresas. A lo mejor no se pueden salvar todas, pero de esas empresas que producen, que esas empresas que puedan salvarse, de esas empresas que mañana van a generar empleo, riqueza para el país, que son esenciales. Y no, y me vas a decir, te veo la cara, estás hablando de Copa. Bueno, Copa podría ser un ejemplo, porque es una empresa que produce al país $1.000 millones anuales en forma directa. Produce más de 1.000 empleos directos y más de 2.000, 3.000, 4.000 empleos indirectos. Pero podríamos hablar de muchos más. Por ejemplo, nadie lo ha mencionado, pero se me ocurre que podrían ser las industrias, las agroindustrias, Estrella Azul, los ingenios, las azucareras, los agricultores. Y aquí concluyo, por si acaso tienes algún otro comentario. Tal. Bueno, lamentablemente el tiempo es el que es nuestro mayor enemigo en este momento y solamente nos falta un minuto. El modelo económico, social y político del país tiene que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo y pretender tener resultados mejores o diferentes. Esa es mi conclusión. Bueno, hoy hablamos con nuestro invitado especial, el magíster Alier Corbetti, sobre la realidad de los decretos ejecutivos programados durante la crisis del COVID-19. Tuvimos el placer de participar con el compañero militante social también, pues vamos a mencionarlo, el magíster Alier Corbetti. Tenemos que volver a hacer otra entrevista, por favor, se lo pido, de que se comprometa con nosotros cuando usted vuelva a tener un tiempo para acá, hacer una entrevista, porque tenemos una cantidad de preguntas de que la gente está en caliente y bueno, y mucha suerte en Francia. Acá en Panamá se le espera para continuar el trabajo. Saludos, gracias por compartir con nosotros. Oye, gracias a ti por la oportunidad y a los que nos están escuchando, muchas gracias por la paciencia. Saludos. Muy amable. Saludos.